Bueno, damos gracias a Dios en esta mañana y no sé a qué hora usted está escuchando también a través de nuestra plataforma de Facebook Live, perdón, esta enseñanza. Y queremos que Dios pueda bendecirla ahí donde usted está y también a usted que se encuentra acá con nosotros. Y vamos a tener ese tiempo de reflexión en esta linda palabra del Señor. Yo quiero que levanten la Biblia. Aquellos que traen Biblia, por favor, levanten la Biblia. ¿Ok? Levanten la Biblia aquellos que traen Biblia. Gloria a Dios. Varios matrimonios traen una sola Biblia, ¿verdad? Es que son una sola carne. Aleluya. Santo. Amén. ¿Cuánto valoramos la Biblia que tenemos en la mano? ¿Cuánto valoramos? Otra pregunta. ¿Cuánto valoro yo la salvación que tengo en Cristo? ¿Cuánto valoro que un día alguien hubiese compartido el mensaje de buenas nuevas? Y hoy en día no es solamente he dejado un montón de cochinadas que seguían en mi vida, un montón de vicios, un montón de malas actitudes que he dejado, sino voy a estar en la eternidad con Dios. ¿Cuánto valoramos eso? Y es que muchas veces no valoramos tanto el hecho de tener una Biblia. ¿Cuántas personas tuvieron que pagar el precio para que este libro sagrado esté en nuestras manos? Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que creo que Dios quiere bendecirnos a través de él. Queridos amados, hace aproximadamente 130 años, un par de misioneros, en el año de 1891, un par de misioneros llamado Guillermo McConnell y Minnie McConnell, entraron por las costas de Punta de Limón. Una vez un grupo de amigos se sentaron a tomar un café hace más de 130 años. Y en ese café que ellos estaban tomando, recordaron que ya habían llegado los españoles a Centroamérica, pero que había un problema. Bueno, había un montón de problemas, ¿verdad? La historia lo dice. Pero dentro de los problemas que había, era que el evangelio se estaba predicando en Costa Rica, pero solamente en inglés. Y los únicos que tenían la oportunidad de compartir el evangelio eran los sacerdotes, y nadie tenía Biblia. Solamente el sacerdote podía compartir la Biblia. Y entonces ellos, en medio de ese café, Dios les inquieta. Dios empieza y el Espíritu Santo empieza a trabajar en ellos y vuelven a ver a Costa Rica. Necesitamos enviar a alguien a que pueda compartir el evangelio del Señor en español. Luego de orar un tiempo, Dios levanta a esta pareja, don Guillermo y Minnie McConnell. Nosotros tenemos un campamento en Alajuela que se llama el Campamento McConnell, en honor a ellos dos. Y en el año de 1891, este par de misioneros entran en las costas de Limón a poder venir a compartir el evangelio a Costa Rica en el habla español. Entraron por las costas para subir luego a la capital, a San José. Imagínense cómo era nuestra Costa Rica hace 130 años. Personas que dejaron todo lo que tenían, su comodidad, dejaron su hábitat, dejaron todo lo que les rodeaba para venir a un mundo desconocido, para venir a compartir el mensaje de buenas nuevas. Y hoy queremos hacer honor a esas personas que de una u otra manera han sacrificado muchos de sus deseos, han sacrificado muchas cosas
para que usted y yo y muchos puedan tener la Biblia y el Evangelio de Cristo, y que gracias a esa gracia usted y yo no nos pudramos en el infierno. Gracias a eso usted y yo podamos haber recibido la gracia del Señor por medio de Jesucristo. Pero hubieron personas que tuvieron que pagar el precio. En Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17, el apóstol Pablo viene y le escribe a los judíos, al pueblo de Israel. Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17. Ahí el apóstol Pablo viene y le escribe a este grupo de judíos, al pueblo de Israel, a los israelitas que se encontraban ahí, y les dice lo siguiente. Romanos 10, 14 a 17. Amén. Leo para ustedes. Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues, una pregunta, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana. Y queremos, oh Dios, que ella pueda hacer el cambio en nuestra vida, que nuestro corazón y nuestra mente pueda acercarse a ti, oh Dios. Gracias. Gracias. Bendice este tiempo, y aquellos que nos están viendo a través de sus televisores o sus teléfonos o de cualquier forma, te pido que les bendigas también en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si podemos estudiar el libro de Romanos, queridos amados, podemos ver los versículos anteriores, cómo Pablo viene y está tratando con el corazón incrédulo de los israelitas. Los israelitas, muchos de ellos en ese momento tienen un gran problema, y es que no creían que el Mesías era Jesús, que el Redentor, el Salvador del mundo era Jesús. Y entonces Pablo viene y trata con un grupo de personas en este momento y escribe estas preciosas palabras dirigidas por el Espíritu Santo, ya que muchos judíos no creían que Jesús era el Redentor del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, amén. Y entonces Pablo viene y escribe estos versículos con el deseo de poder confrontarles a ellos, con el deseo de poder decirles a ellos que Él es el Mesías, que Él es el Mesías, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, que Él es el único que puede salvar al hombre de pecado, que Él es el único que puede librarnos de la muerte eterna. Y Él viene y desea que ellos se puedan dar cuenta, ya que había un grupo de israelitas en ese momento que no lo creían. Y usted puede escudriñar los versículos anteriores, y es lo que Pablo quiere decirnos en este precioso pasaje. Y cuando llegamos a los versículos que acabamos de leer, podemos ver una riqueza en ellos. Y lo primero que podemos encontrar es que las personas que comparten el evangelio son valiosas y hermosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Las personas que comparten el evangelio, querido hermano, son valiosas y hermosas delante del Señor. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Cuando Pablo escribe este pasaje, no está pensando solo en los pastores. Cuando Pablo escribe este pasaje, no está pensando solamente en el pueblo judío. Cuando Pablo escribe este pasaje, está pensando en todos aquellos que han podido recibir el mensaje y el regalo del Señor Jesús en su vida.
Las personas que comparten el evangelio son valiosas y hermosas, pero muchas veces nosotros no comprendemos ese gran valor o esa valentía que esas personas tienen. Hoy se me viene a la mente Denis, Marcela, Sebastián, Benjamín y Timothy. ¿Recuerdan? Algunos hermanos en nuestra iglesia siguen apoyándoles a ellos. Se encuentran en Papúa Nueva Guinea, allá al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo. La última vez, ¿sabe que ellos vinieron? Amor, ¿hace cuánto vinieron ellos? 3 años. ¿Alguien sabe hace cuánto vinieron? Como hace como 3 años. Hace como 3 años creo yo que ellos vinieron por última vez. Ellos no sabían que había una aplicación que se llamaba WhatsApp. Cuando ellos se fueron de acá, el WhatsApp todavía no era como el boom. Y cuando ellos llegan a tierra firme y tienen su celular y se encuentran con que ahora hay formas de mandar fotos y mandar correos y mandar un montón de cosas, ellos se quedan sorprendidos. Porque donde ellos están en una de las islas de Oceanía, ahí no hay nada. No hay teléfonos, solamente tienen un teléfono satelital por cualquier emergencia. No hay internet, no hay nada. No hay nada. Es más, las personas no usan, una de los grandes problemas que tienen ahí es que las personas no usan relojes. Los habitantes, los papuanos, no usan relojes. Y dice que en algunos momentos los invitan a almorzar a ellos a alguna de las casas y ellos ya llegan, ¿verdad? Y cuando llegan se sientan y ellos creen que ya es hora de almorzar y ahí están los papuanos conversando con ellos y en el dime y direte, y de un momento a otro alguno le empieza a picar la tripa y bueno, voy a ir a matar la gallina. Y entonces el almuerzo ya no va a ser a las 11, a las 12, sino a la hora que les dé hambre. Pero el hambre de uno no es el hambre de otro, ¿verdad? Y entonces es tan difícil la situación. Imagínense. Cuando ellos llegaron al país, una de las veces que llegaron, una de los grandes deseos de él era comer un gallo de salchichón. Imagínense. Y cuando salieron de Papúa Nueva Guinea, lo que querían tomarse era una Coca-Cola fría, porque donde ellos están no hay refrigeradoras, no hay congeladores. ¿Me estoy dando a entender, amados? Entonces, cuando la palabra del Señor nos dice cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, anuncian las buenas nuevas del Señor, se refiere a este tipo de personas, de este tipo de cristianos que vienen y dejan toda su comodidad para poder ir a compartir el evangelio. Evangelio que hace en el año de 1891 un par de misioneros, don Guillermo y doña Mini, dejaron su comodidad para venir a Costa Rica a compartir el evangelio. Y hoy, gracias a la gracia del Señor, usted y yo pudimos recibir el evangelio que se llama Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? No, si ese aplauso es para el Señor, querido amado, déselo fuerte, aleluya. Sí, sí. Personas que decidieron dejar todo aquello que era cómodo para ellos, para poder venir a compartir el evangelio de Cristo. Pero muchas veces nosotros no valoramos la bendición que tenemos de ser creyentes, de haber recibido a Jesucristo como Salvador, y también la bendición de poder ver a una de esas personas el sacrificio. Usted sabe que Marcela, cuando se fue, era enfermera de profesión, creo, y Denis, ingeniero eléctrico también. Ambos tenían un buen trabajo, pero un día el Señor les llama y deciden irse. Y usted sabe que hay un problema en el pueblo cristiano, que cuando se van muchos dicen yo te voy a apoyar, pero como no los vemos en el camino, cuando están allá muchos que dijeron, ¿sabe qué les dan? Les dan la espalda. Y muchos se olvidan de ellos. Es la triste realidad. Debemos de valorar cuán hermosos son los pies. Estas personas que caminan largas horas sin quizás tener un pago.
Estas personas que quizás sus pies están arrugados y llenos de heridas sin quizás recibir un pago. Estas personas que caminan largas distancias para compartir el mensaje de Dios, sediento en algunos lugares y quizás están sin pago también. Estas personas Dios les llama hermosos. Hermosos. Esos días se ha estado comunicando mucho uno de los pastores amigos allá en Panamá, don Fernando. Me ha estado llamando bastante. Él tiene que caminar, ya él sabe a dónde puede llamarme. Y entonces yo le preguntaba algunas cosas que pregunto. Y ellos me preguntan que si nosotros vamos a ir allá. Entonces yo le dije que seguramente ahora en enero pensamos ir. Ahorita creo que contemplamos como 6 hermanos que quieren ir por allá. Pero le digo, don Fernando, este año la situación va a ser muy diferente. Este año las finanzas en la iglesia han sido muy golpeadas por ese asunto de la pandemia. No tenemos los cultos normales, entonces no recolectamos misiones. Y entonces no hay fondos quizás para ir a hacer lo que normalmente hacemos, regalos para los niños, a trabajar en el área de construcción, entre otras cosas. Queremos ir a hacer una visita pensando en nuestro pastor Lorenzo, que está muy enfermo, y queremos estar con él en este momento. Entonces le hago la pregunta, porque siempre que nosotros llegamos, don Fernando es muy generoso. Don Fernando siempre nos lleva casi que un saco de frijoles. Casi siempre nos lleva un saco de frijoles ahí, este frijol tierno que él cultiva. Y él cultiva en la fecha de noviembre más o menos, cultiva los frijoles, casi 2 hectáreas, 3 hectáreas. Y ese frijol que él vende es el sustento de don Fernando casi. Él como pastor le dan una ofrendita, ahora es uno de los pocos pastores que le dan una ofrendita muy pequeña a la iglesia. Y ese sustento de los frijoles es el que le ayuda para sostenerse, valga la redundancia, durante todo el año. Eso que él puede recolectar de los frijoles que vende. Y le pregunto cómo está la cosecha, cómo le fue con la cosecha, con este asunto de la lluvia. 0 cosecha, me dice. ¿Por qué? Cuando sembré llovió tanto que se ahogó todo el frijol, dice. Este año no lo voy a poder bendecir con porotos, me dice. Pero me duele no solamente el hecho de que él no nos pueda bendecir con porotos, me duele el hecho de que no sé qué irá a hacer él durante todo este año también. Queridos hermanos, si veo nuestra iglesia, Dios ha bendecido muchos hermanos de nuestra iglesia. Muchos hermanos de nuestra iglesia han sido muy bendecidos por parte de Dios. Y yo oro y digo, Dios, nuestra iglesia puede bendecir a este tipo de pastores. Señor, haz algo en el corazón de algunos hermanos de nuestra iglesia. Porque estas personas, sus pies son hermosos. Don Fernando camina muchos kilómetros para compartir el evangelio del Señor. Camina horas y hasta días para compartir el evangelio del Señor. Pero usted sabe que un día hubo un don Fernando llamado quizás Guillermo y doña Minen que caminaron en barco la travesía para poder llegar a las costas, para que usted y yo también tuviéramos el evangelio. Hace más de 130 años, imagínense cómo era nuestra Costa Rica hace más de 130 años. Porque ellos creían que aquí había un pueblo que necesitaba ser libre. Por eso es que nosotros nos llamamos Misión Centroamericana, ahora nos llamamos Asociación Evangélica Centroamericana. Somos una iglesia evangélica, pero como llegamos predicando el evangelio a Costa Rica de primero en español, entonces de Costa Rica nos corrimos a Centroamérica y luego a Panamá. Entonces por eso es que nos llamamos los centroamericanos, porque llegamos a Centroamérica de primeros. Y es por eso que nuestras iglesias están ubicadas casi que en las cabeceras de cantones o de provincias.
Si usted puede ver, en Limón, frente al Juan Gobán, está la Centroamericana. En larga distancia, casi que a la par de la escuela, en la plaza, está la Centroamericana. En Batán, frente a la Plaza de Deporte, está la Centroamericana. En Siquirres estaba frente a la Plaza de Deporte, la Centroamericana. En Guásimo, casi que a la par de la Plaza de Deportes, está la Centroamericana. En Jiménez, en Guásimo, donde era la tostadora, ahí casi que a un costado está la Centroamericana. Y así sucesivamente, en Punta Arenas, en todos los lugares, en Turrialba, en el Parque Central, a un costado está la Centroamericana, porque llegamos de primero, entonces escogimos esos preciosos lugares. ¿Me estoy dando a entender? Pero hubo personas que pagaron el precio. Hubo personas que pagaron el precio. Y entonces el apóstol Pablo viene y dice eso. Y cuando él escribe, podemos ver lo que el versículo nos enumera, el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Las personas necesitan creer del Señor Jesús, pero necesitan que alguien les predique al Señor Jesús. Y el predicador debe ser enviado. Quizás, hermanos, usted dice: no, yo ya soy muy mayor, ya yo no voy a ser enviado. Pero apoye las misiones, apoye los misioneros. Cuando Dios le bendiga, diga: esta ofrenda va a ser para bendecir a un misionero. Voy a bendecir a aquel. Normalmente los misioneros no tienen apoyo de alguna iglesia, algunos sí, pero muy poco. Necesitamos que Dios levante en nuestro corazón un altar de gratitud por aquellos que dejaron o han dejado toda su comodidad para poder venir a predicar, para poder ir a predicar el evangelio de buenas nuevas. Ellos se alegran cuando nosotros vamos allá a Panamá, porque gracias a Dios esta iglesia por lo menos durante el año ha hecho algo para poder ir a bendecir en ese tiempito. Pero creo que quizás podemos hacer muchas cosas más. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ya mis rodillas ya le cuestan. Ya el peso, me pasé un poquito de guapo. Y ya me cuesta llegar un poquito más. En el mes de noviembre fuimos con Franklin y Don Fran y 2 jóvenes más a hacer una inspección de campo al lugar que fuimos en enero. Era un camino, es un camino, así. Girlani se cayó como no sé cuántas, diría que chorrocientas veces. Jocelyn llevaba 3 maletas. Llegó el copastor a toparnos. Llevaba el copastor, un señor mayor, llevaba la bolsa de comida que nosotros llevábamos. Jocelyn iba más quedada. Al rato el copastor llevaba la bolsa de comida y un bolso de Jocelyn. Más adelante lo vi que llevaba la bolsa de comida, 2 bolsos de Jocelyn. Después, más adelante, llevaba la bolsa de comida y 3 bolsos de Jocelyn. Tuve que decir: Jocelyn, que no la monte a usted también. No podía Jocelyn ni con los bolsos en el camino que íbamos. Se cayó no sé cuántas veces también. No habíamos dormido en toda la noche. Ese día nos acostamos como a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y nos levantamos el siguiente día como a las 7 de la mañana. El que menos le dolía, aunque usted no lo crea, era Don Frank. Sí, que usted no lo crea. Todo nos dolía, pero hasta la uña nos dolía de la caminada que nos pegamos. Y apenas caminamos como 2 horas, como 2 horas y media. Y esos hermanos caminan grandes trechos para compartir el evangelio del Señor. Debemos de valorarlos. Debemos de darle gracias a Dios por esas personas que anuncian las buenas nuevas, las nuevas del Señor, que han dejado muchas de sus cosas por predicar este precioso evangelio. Pero usted sabe que el versículo 16 dice algo. El apóstol Pablo hace referencia a una palabra que se encuentra en Isaías capítulo 52 versículo 7, donde el Señor viene y ve con agrado
a este tipo de personas que anuncian el evangelio. Las ve con agrado. Y en Isaías también se veían con agrado este tipo de personas que anunciaban el evangelio. El pueblo de Dios no debe de evadir su responsabilidad. No debe de evadir su responsabilidad. Y sí, queridos hermanos, seguramente en enero vamos a estar saliendo. Este año no se ha recolectado un regalo para un OB. No sé qué vamos a hacer, porque los niños no entienden lo que es la pandemia. Carlito no entiende lo que es la pandemia. Un niño no entiende lo que es la pandemia. Y ellos no entienden por qué los misioneros que llegan durante 20 años no les van a llegar regalos ese año. Bueno, perdón, no sé qué irá a hacer Dios también. Tal vez Dios levante un buen grupo de acá y diga, pastor, vamos a hacer algo. Tal vez Dios pueda tocar su corazón. Damos gracias a Dios porque por lo menos la pandemia no les ha afectado a ellos. Han habido unos poquitos casos, pero los han controlado muy bien los poquitos casos que hubieron allá. Mas no todos obedecieron al evangelio. Muchos judíos, muchos israelitas de eso no creían en el Señor Jesucristo. No creían. Y viene Pablo y dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo hoy le tengo una respuesta a Isaías. Nosotros hemos creído al anuncio del evangelio. Amén. Nosotros estamos felices porque un día, si el Señor viene, vamos a irnos con Él eternamente. Vamos a irnos con Él eternamente. Vamos a irnos con Él eternamente. Hoy, queridos amados, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se necesita que las personas compartan el evangelio para que alguien crea. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El Señor se ha revelado a la humanidad durante muchas épocas por medio de dos maneras: por medio de la revelación general y por medio de la revelación específica. Cuando hablamos de la revelación general, los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite sonido al otro día. Es decir, todo lo que nos rodea indica que hay alguien que ha hecho todo lo que nos rodea. La revelación general. Alguien hizo todo esto. ¿Y sabe cómo se llama ese alguien? Dios. Y la revelación específica, Dios se ha revelado al ser humano por medio de su Hijo Jesucristo también. Y todo el que creyere en Él y confesare que Jesucristo es el Señor y le recibiere como Salvador de su vida, será salvo. A través de Jesucristo, usted puede ser muy buena persona, usted puede ser muy dadivoso, usted puede tener muy buenas actitudes, pero si usted no ha hecho suya la revelación específica por medio de Jesucristo, si usted no le ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, qué duro va a ser ese día para usted, amado. Hoy yo quiero animarle y quiero invitarle para que usted pueda, si no lo ha hecho, abrir su corazón al Señor. Usted que hoy está escuchando la palabra de Dios, usted que hoy está, que ha recibido el mensaje de buena nueva, porque hubieron personas que con esos pies hermosos, esos pies que sufrieron tanto, vinieron a predicar el evangelio. Tal vez algunas personas que han caminado un poquito más acá, como el hermano Alonso, que casi tiene muchos años de estar en el evangelio, o algunos otros que podemos ver acá, cuentan esas historias, hermanos, cuando se iba a compartir la palabra de Dios. A mí me cuentan que allá en mi tierra, en mi linda Tangamandapio, cuando llegaba un señor a predicar el evangelio, algunas personas sabían que venían y ponían a hervir una olla de agua para ver si le echaban al predicador. Cosas así, hermanos, usted escucha que sucedían, sí, en Costa Rica. Cuando Guillermo y Minnie McConnell vinieron, fueron casi que detestados. Dos norteamericanos, dos gringos, que hablaban un español horrible y vinieron a predicar. Vivieron momentos muy difíciles para que usted y yo hoy recibamos la gracia por medio del Señor. Valoremos el regalo que Dios nos ha dado, la salvación.
y valoremos también la Biblia que Dios nos ha dado. Denis y Marcela, más un grupo, más un equipo de trabajo, están en una de las islas de Papúa Nueva Guinea, traduciendo o tratando de traducir el Nuevo Testamento y la Biblia. Pero hay algo peculiar. En Papúa Nueva Guinea existen cientos de etnias. Y es decir, si aquí en Siquirre se habla un idioma, en Cairo se habla otro idioma, en la Francia se habla otro idioma, entonces ellos se están traduciendo nada más para un solo lugar. Imagínense. Qué bendición, hermano. Nosotros tenemos la palabra de Dios en muchas versiones, porque alguien pagó el precio. Porque alguien pagó el precio. Hay personas que necesitan de nosotros como iglesia. Termino leyendo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de poder compartir su palabra, y no pierda esa oportunidad. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu palabra, porque ella dice de sí misma que no volverá vacía. Ella no volverá vacía. Queremos pedirte, oh Dios, que tú sigas animando cada corazón, que seamos testigos en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y también hasta lo último de la tierra. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios, por aquellos hermanos que valoran esos pies hermosos de los que anuncian el evangelio en estos lugares. Durante más de 20 años, Dios, nos has permitido estar yendo a esta comarca. Nos has enseñado tantas cosas a través de ellos, y quizás hoy ellos necesitan nuestro apoyo también. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga, amados. Que el Señor les bendiga.